Buenos días, bienvenidos a esta mesa de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Quería saludar a la ilustrísima señora subdirectora general de Promoción de Salud y Prevención del Servicio de Salud Pública de nuestra Consellería, ilustrísima señora vicepresidenta de la Real Academia, ilustrísimos académicos que nos acompañan, excelentísimos e ilustrísimos académicos, señor exdecano de la Real Academia de Cultura Valenciana. Bienvenidos todos a esta mesa que, como ustedes han visto, lleva por título El extraordinario impacto de las vacunas en la salud de las poblaciones. Aunque de las vacunas hay mucho que hablar y probablemente habrá más mesas dedicadas a ello, en esta primera la profesora Rosa Ballester, que va a ser la coordinadora del acto, nos propuso hablar del papel que las Reales Academias de Medicina españolas tuvieron en la implementación inicial de las vacunas. Probablemente porque esto ha sido organizado, aparte de por nuestra academia, por la Cátedra Balmis de Vacunología de la Universidad de Alicante, y aquí está el doctor Tuells. Y sin más preámbulo, yo le voy a pasar la palabra a la profesora Rosa Ballester, que además de nuestra vicepresidenta es la coordinadora del acto, y que supongo que empezará por excusar la presencia del profesor Guillermo Lagüe, que ayer nos escribió diciendo que estaba enfermo y no podía ir. Rosa, cuando tú quieras, la palabra es tuya. Excelentísima presidenta de la Real Academia de Medicina, Inmaculada, que hemos descubierto que nos conocíamos de hace algún tiempo, representación de la Consellería, ponentes de la mesa, señoras y señores académicos y amigos y colegas, ¿no? Efectivamente, ha sido una pena no poder contar con una persona que en esta mesa tenía todo el sentido del mundo de estar. De hecho, avanzaré alguna cosa ahora inmediatamente, que es el profesor Guillermo Lagüe, que bueno, pues por motivos de enfermedad no ha podido venir. Bien, realmente esta mesa se enmarca en el conjunto de actividades que se están llevando a cabo a nivel del territorio español, pero también fuera, en la conmemoración del bicentenario de la muerte de Balmis, ¿no? Como ha comentado la presidenta, está coorganizada por la Real Academia y por la Cátedra Balmis de Vacunología de la Universidad de Alicante, que preside precisamente, cuyo titular es uno de los ponentes de la mesa, el profesor Tuells. Como todos ustedes saben bien, en el año 2003 se conmemoró el bicentenario de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que fue, en fin, sin hacer ningún alarde, ninguna geografía, sin duda, la primera campaña de vacunación masiva de la historia. Es decir, se vacunó a más de 1,5 millones de personas que vivían en territorios ultramarinos de ambos hemisferios. En sí misma, la expedición es un hecho histórico de primera magnitud que los que hemos trabajado en Balmis y que nos llamamos balmisianos, es decir, a veces nos parece que si Balmis, en vez de haber nacido en Alicante, lo hubiera sido en otro país del entorno europeo, por ejemplo, pues antes se le hubiera dado un tipo de reconocimiento que yo creo que ahora esto se está cambiando. Bien, realmente es un hecho histórico de primera magnitud en el contexto de la ciencia y de la cultura nacional e internacional. Aunque las academias de medicina no intervinieron directamente en la expedición, hemos querido subrayar su papel en la puesta en marcha y desarrollo de las vacunas. De hecho, la justificación y el objetivo de la mesa enlaza de algún modo con un tema que nos parece importante, es decir, qué papel puede y debe desempeñar la reflexión histórica como elemento clarificador
en lo que es la dinámica y la cambiante situación de las propias Reales Academias de Medicina. ¿Qué papel han jugado las Reales Academias de Medicina en el tiempo, en el desarrollo, en la promoción de la ciencia y de la práctica médicas? Por otro lado, desde el punto de vista del patrimonio cultural y científico, el poder contar con aspectos relevantes de la historia de las Reales Academias de Medicina supone un activo importante en lo que nos parece que es una necesaria labor de recuperación de la rica tradición de una de las instituciones científicas de mayor prestigio y recorrido histórico, como son las academias de medicina. En concreto, la nuestra, pero naturalmente todas las demás. Realmente en sus orígenes, las diferentes academias creadas tuvieron un significado común. Cito textualmente, el ilustrar al poder político de todos los asuntos de policía médica. Podríamos traducir de política sanitaria, ¿no? Desde el estudio de las epidemias, al favorecer y difundir los progresos científicos e incluso funciones de intervenir en los exámenes de reválida de los médicos, realizando actividades que la Universidad Española, que no pasaba precisamente por sus mejores momentos en el primer tercio del siglo XIX, no estaba en condiciones de asumir. Desde el punto de vista historiográfico, y aunque la variabilidad de unas academias y otras a nivel europeo que se crean en el siglo XIX sobre la base de instituciones previas es la norma, son diferentes trayectorias, diferentes tradiciones, pero sí que hay un elemento común que quiero subrayar aquí, que es el papel dinamizador desde el punto de vista científico, técnico y profesional. Bueno, el ejemplo que siempre se pone, porque es muy paradigmático, es el de la Royal Society of Medicine, ¿no? El poner el foco en un tema como el de las vacunas, que es un tema en sí mismo transversal, puesto que participa de muchas áreas científicas, de varias especialidades médicas, nos parece que podía servir de modelo de cómo las Reales Academias, en sus momentos fundacionales y en su madurez e institucionalización en el siglo XIX, como saben ustedes, por un Real Decreto se crean en 1831, en fin, sobre la base de instituciones previas, pero intentando hacer una tabla rasa, las academias, lo que se llamaban academias de distrito en distintos lugares de España. Pues bien, ¿qué papel jugaron en la puesta en marcha y la difusión de estas armas preventivas tan importantes como son para la salud pública, como son las vacunas? Por lo tanto, el objetivo de la mesa es reconstruir esta parte de la historia de algunas de las Reales Academias de Medicina más importantes en este terreno. De hecho, en cuanto a la difusión de la vacunación de Jenner en España, la institucionalmente fueron las academias de medicina, sobre todo las de Madrid y Barcelona, las que llevaron a cabo el papel de expansión y seguimiento de las vacunaciones, ¿no?, en los territorios del reino. De hecho, ambas academias, Madrid y Barcelona, habían jugado un papel destacado en todas aquellas cuestiones que afectaban a la salud de la población, tanto a nivel informativo como práctico. En Barcelona, el doctor Pi Guillem, el doctor Michavila, y en Madrid una persona bien conocida, bueno, por un lado por el ponente que desgraciadamente no ha podido venir, Guillermo Laue, y también por el ponente que tenemos en la mesa, que en fin, el doctor Tues, que conocía bien, Ignacio Ruiz de Luzuriaga. Bien, no quiero entretener más, subrayar lo que ha comentado la presidenta, que aquí en esta misma Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana la preocupación por el tema de las academias no es nueva, por el tema, perdón, de las vacunas no es nueva. Se han hecho pues diversas actividades, mesas redondas, etcétera, ciclos de conferencias y bueno, también es una de las cosas que a nivel ya de actualidad, bueno, pues se plantearán probablemente en los próximos tiempos, ¿no? Bien, y paso entonces a presentar a la primera persona que va a actuar. Iba a decir, y es una frase tópica, que suena tópico, pero que responde a la realidad, que es un lujo contar con las dos personas que nos van a dar van a hablar en las distintas ponencias, ¿no? El doctor Tuells
es profesor titular del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante. Como he dicho antes, es el titular de la Cátedra Balmis de Vacunología, una cátedra institucional de la Universidad de Alicante. Ha sabido crear allí un grupo de trabajo extraordinariamente interesante con gente joven, alguno nos acompaña hoy. Bueno, se han puesto a trabajar en archivos, es decir, documentación de primera mano, y entonces, digamos, desde ese punto de vista, bueno, pues en la creación de esa cátedra y la propia trayectoria del doctor Tuelch, pues es muy importante en el tema, por un lado, en el tema de la vacunología, que es su tema, es su área de investigación como preventivista, pero también en la historia de las vacunas, y muy concretamente en la figura de Balmis y en la de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Él, por otro lado, ha ocupado distintos puestos en la administración autonómica. Son muchos. Yo le he dicho cuáles te parece que sean los más significativos. Bueno, fue director del área de salud pública, director del Centro de Prevención del SIDA, coordinó el Centro de Vacunación Internacional, como facultativo especialista de medicina preventiva ha estado trabajando en el Hospital del Vinalopó en Elche en los últimos años, etcétera. Por otro lado, es una persona que forma parte de, ha participado en diversos proyectos de investigación, algunos como investigador principal, otros como investigador, y en este momento está vivo un proyecto que es el European Joint Action on Vaccination de la Comisión Europea, ¿no? Un proyecto que está en marcha, entre otros proyectos nacionales y de tipo internacional. Es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Murcia, también de la nuestra, desde el año 2010, es académico correspondiente, en los dos casos porque obtuvo, los premios, que anualmente conceden las academias. En ambos casos es académico correspondiente y premio de las Reales Academias, ¿no? Y otras muchas cosas más. Dentro del Instituto Médico Valenciano también es académico nombrado como socio de honor, etcétera. Bien, solo voy a destacar, no voy a hacer aquí una lectura de todas las publicaciones, ni nada. Tiene toda un área, como digo, vacunológica, stricto sensu, y un área de historia. Dentro de la historia ya he comentado los focos de interés, ¿no? Yo, voy a subrayar dos artículos y un libro. El libro se llama Balmis et Variola, que está realizado junto con Susana Ramírez, que con él son las dos personas, y con él y con Emilio Balaguer, desgraciadamente ausente, como saben ustedes, pues son probablemente las tres personas pues, que más conocen el tema, ¿no? Es un libro editado por la Generalitat Valenciana, por la Consellería de Sanidad, y está a disposición, absolutamente recomendable en el tema histórico. Y luego hay dos artículos, hay muchos más, pero uno que se llama El viaje de la vacuna contra la viruela, una expedición, 2 océanos, 3 continentes y miles de niños. Y otro sobre los testamentos de Balmis, hechos los 5 testamentos que hizo Balmis antes de morir. Bueno, tiene mucha amiga, por otro lado, desde el punto de vista de la vida personal, no solo profesional de Balmis, pero muy interesante, ¿eh? Bien, nada, como digo, es un honor y un placer tenerlo aquí. Y cuando quieras, José, puedes empezar. Perdón, no he dicho el título. Lo tienen ustedes ahí, la vacunación y la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia en el siglo XIX. Bien, creo que se oye ya, sí. Gracias. Bien, pues en primer lugar agradecer, como no, a la presidenta y vicepresidenta y el resto de compañeros académicos y otras personas, pues en primer agradecer a la Academia pues la oportunidad que me brinda de estar aquí. No es la primera vez, pero una vez más, y además tratando un tema que nos es tan conocido, tan familiar y que nos parece tan interesante como es la vacuna y la vacunación. Y bueno, en esta ocasión, especialmente dentro de lo que es Balmis y el bicentenario de Balmis, bueno, entendió la profesora Ballester que quizá merecía la pena realzar, darle
aire a lo que es el papel de las academias. Nos pareció una idea muy interesante y como tengo una parte valenciana y otra parte murciana, pues mi parte murciana había hecho esta pequeña investigación en Murcia y bueno, pues es lo que de alguna manera les vamos a contar, que es un poco el papel que tuvo en lo que era la región de Murcia la vacunación. Sin más, voy a empezar a comentarlo y a contárselo a ustedes, ¿no? En primer lugar, estamos en el siglo XVIII y la viruela, como tanto en Murcia como en el resto del país, pues era la enfermedad más temible, el azote de la humanidad y demás, ¿no? Aquí es un periodo en el que en España se debatía cómo combatir la viruela. Entonces no se sabía muy bien si aceptar o no una técnica que había venido introducida desde el año 1721 en Inglaterra y que no acababa de cuajar en España. De hecho, no fue hasta 1798, precisamente el mismo año en que Jenner lleva su libro a la imprenta, cuando en España se hace un decreto admitiendo la inoculación. Pero los ilustrados españoles sí que estaban a favor de la inoculación, aunque la medicina oficial no lo acababa de aceptar. Y los ilustrados españoles, pues entre los ilustrados españoles están Hervás y Panduro, que estuvo enseñando en los jesuitas de Murcia y que en su momento escribió este texto, que es curioso, que dice que cree que en Murcia no mueren tantos niños de viruela como en La Mancha porque hacen continuo uso de frutas y hierbas y que los árboles en su verdor y frutas nos ofrecen los mejores remedios antipútridos. En fin, es una visión desde la perspectiva hipocrática de cómo es la huerta murciana y haciendo además alusión a cómo es más sana para no padecer la viruela, ¿no? Entonces sí que en Murcia, en ese periodo en la que la única forma de combatir la viruela supuestamente era la inoculación, en España había una figura central en esto, que es Timoteo Scanlan, un irlandés que de alguna manera asumió en España el papel de gran inoculador. No voy a ahondar en la historia, pero él mismo se autodenominó, y, en fin, y sí lo aceptó la gente como el fiscal de la inoculación en España. Bien, pues su método, el método que practicaba la inoculación fue seguido por los españoles y entre ellos, pues parte de cómo no, los murcianos. Murcia había, además, el conde de Floridablanca era murciano, Rubín de Celis estuvo en Murcia muchos años enseñando y creó allí una institución que quería ser un remedio de universidad, que fue el Seminario de San Fulgencio, que es esto que ven ustedes aquí, y que sigue existiendo tal cual. Esto es la Catedral de Murcia, este paquetito a la Catedral de Murcia, y ahora es la escuela de danza, pero en fin, en su momento fue un sitio donde se impartían sobre todo derecho y otras carreras, y esto fue promovido por el obispo, bueno, luego arzobispo, Rubín de Celis, que escribió una carta sobre la inoculación. Él, Cabarrús, Floridablanca, Feijóo, el padre Feijóo anteriormente, formaban parte de un grupo de ilustrados que, siguiendo un poco las ideas, Voltaire era un ilustrado que animaba la inoculación, eran los animadores en España de la inoculación. Y los ejecutores eran personas, pues por ejemplo, como el mencionado Timoteo Scanlan. Bien, y él formaba parte de eso y escribió también su texto sobre la inoculación, que recuerda mucho a algunas de los textos, pues, de la época, aquellos que escribían Voltaire, en fin. La primera aplicación de la estadística a la salud pública, la primera aplicación de la estadística a la salud pública la hace Bernoulli cuando empiezan a hacer cálculos estadísticos de a ver qué era mejor, la inoculación o no inocular en el caso de la viruela. Y es cuando se empieza a decir, se muere uno de tantos inoculados, se muere uno de tantos no inoculados. Pues en este texto de Rubín de Celis sobre la inoculación, precisamente dice, se advierte que en más de 24.000 inoculados solo han muerto 19, que hecha la cuenta sale 1 por 1.200. En fin, era uno más de los textos. Voltaire hacía estas cosas también. Bernoulli era el que sacó las cuentas, como dice aquí.
sobre lo que era las bondades de la inoculación, práctica que, como digo, entró muy tardíamente en España, coincidiendo prácticamente con la puesta en marcha del método jenneriano. Esto es un ejemplo de Bullas, Mariano Luján, el cirujano de la villa, cómo cuenta la Gaceta de Madrid en 1795, cómo cuenta los inoculados que felizmente han salido de la inoculación y tal, y cómo al final subraya la inoculación se ha ejecutado por el método del doctor Timoteo Scaldan. Es decir, esto era un poco cómo estaba la situación en España. Los médicos y cirujanos sí que practicaban la inoculación, había un señor que era el líder de esto, que era O'Scanlan, y la medicina oficial no lo aceptaba del todo. De hecho, yo creo que una de las cosas más importantes que hacen y que al fin y al cabo luego la expedición de la vacuna no es más que un remedio de aquello, es un texto que se manda a las colonias de ultramar en 1785, escrito por un remedio contra las viruelas, escrito por un médico, que era el médico del Escorial, que es Francisco Gil, y que fue un preservativo de las viruelas. El método preservativo de las viruelas, del que se repartieron cientos de copias. Cientos de copias. Yo creo que es un texto fundamental, no suficientemente estudiado, y que luego se reimprimió varias veces en varias epidemias. Y que decían que hay que aislar, estaba a favor del aislamiento, y decía, también lo decía, y no con letra pequeña, hay que inocular, pero que sea un profesional, diciendo que había, en fin, hablaban de las falsas vacunas, de las falsas inoculaciones. Y en eso estamos trabajando precisamente porque fue con ocasión de las epidemias de allí, en concreto de 1785, cuando el Consejo de Indias pide que se mande algo, y entonces aquí mandan el libro este que digo de Francisco Gil. Años después, con una nueva epidemia en 1802, lo que mandan no es el libro de Francisco Gil, sino la expedición Balmis. Pero estos son los dos primeros casos de lo que podríamos llamar un ejercicio de biopolítica borbónica. Bien, pero vamos a meternos en la inoculación y en la difusión de la vacuna jenneriana, por lo menos en los primeros años, los años iniciales. Aquí la figura central, como bien ha dicho la profesora Ballester, es la Academia de Medicina, por un lado de Barcelona, pero un poco más, como más central, la de Madrid. Y en este caso Ruiz de Luzuriaga, Ignacio María Ruiz de Luzuriaga, que es el médico formado en Edimburgo, formado en Francia, pero sobre todo en el área inglesa, que es el que, como secretario de la Academia, se dedica, de la Academia de Madrid, entonces Academia Médica Matritense, se dedica a mandar vacunas en cristales a los distintos personas que se la pedían, que no eran solo médicos o cirujanos, sino también eran gente pudiente, gente influyente que la pedía para sus hijos, y a su vez los cirujanos que tenían a su servicio la ponían a sus hijos, y establece una gran red en España. Dentro de esa red entran la parte de algunos murcianos, es decir, los médicos murcianos, y de hecho, en fin, él es un poco el gran difusor, el que establece esa ley, el que pedía a cambio. Él decía, te mando cristales, pero por favor, infórmame. Y entonces infórmame de los efectos adversos que pueda haber tenido y de cómo te ha ido la vacunación, si ha aprendido, como decían, o no. Y lo decían. Este es un ejemplo de ellos, ¿no? En Jumilla, en 1801, apenas introducía la vacuna, que se introduce en España en diciembre de 1800, a cargo del doctor Piguillén, como bien ha dicho la profesora Ballester, pues esto es un señor de Jumilla, que era abogado, que había estudiado en el seminario, en ese sitio donde había un semillero de gente ilustrada, había estudiado en el de San Fulgencio, que acabo de decir, allí en el centro de Murcia, pues le escribe una primera carta. Dice, soy abogado, quiero hacer esa inoculación a mis hijos, por favor, mándame cristales. Y así lo hace el propio Luzuriaga. Bueno, pues como estos, otra serie de médicos murcianos. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, el médico de Jin, Pedro Martínez, que ya en 1801, en fin, se pone a vacunar. Aquí tiene unos 500 individuos vacunados y que sigue vacunando. La noticia llega hasta el final, hasta 1905, dando nota o noticia de las vacunaciones hechas en Ellín, pero aquí tienen un listado en Cartagena, Ceji, Moratalla, Calasparra, Villena. Villena era murciano. En aquel momento Villena era murciana, no era alicantina. Villena estaba en Murcia y Villar
que está al lado, era valenciana o Cartagena. Es decir, muchos de estos médicos con la que se va a inaugurar y va a ser la Academia Murciana, eran todos procedentes de Madrid, vamos a ver algún caso de ellos, y eran procedentes de la Academia Madridense, y tenían amistad con los ilustrados que he nombrado, y además con Luz Uriaga, que tenía amistad con todos ellos. Es decir, que eran personas influidas un poco por ese halo que llevó a Luz Uriaga a mandarles, a petición de ellos, a mandarles fluido, cristales de vacuna, ¿no? Este es otro ejemplo, pues el que no hemos nombrado, Francisco Munera, este es de, no me acuerdo Munera, a ver de dónde es, sí, de Cartagena precisamente, sí, justo. Y aquí aparecen Cebrián, Alarcón, Andrés Martínez, varios médicos y cirujanos que expanden también en la zona de Cartagena la vacunación. Hay que citar un momentito, luego va a aparecer más, los Alarcón, una saga de médicos, aquí aparece Juan, otro es Tadeo, que va a ser el que va a mover la comisión de la vacuna de la academia, y el hermano mayor, que ahora lo veremos, que es el que crea un poco, repone la academia, ¿no? Pues este es otro en Ceejín, pues Ginés Chico, que trae la vacuna, en este caso es un comendador de la Orden de Calatrava, una persona influyente que consigue la vacuna para que Manuel Fernández, el cirujano, la ponga y la extienda por el pueblo. En este caso Ceejín. Aquí otro caso, Moratalla, pues aquí un médico que la trae mandada, algunas son mandadas, otras o pedidas a Madrid. Cuando dicen pedidas a Madrid, normalmente son pedidas a la Academia madrileña. Aquí otro señor, este es el de Villena, que vacuna además enviar, que lo llama región, mis convecinos de Viar del Reino de Valencia. Por algún sitio, por aquí lo pone. Y así. Entonces, podemos resumir ese periodo de introducción y difusión de la vacuna en España, por lo que se refiere a los murcianos, como un sitio donde trabajaban en red, se pasaban la vacuna de unos a otros, era una responsabilidad que tomaban tanto los médicos como los cirujanos. La vacuna era procedente o bien de Madrid o de los pueblos de los alrededores, una fuerte conexión con Madrid, en concreto con los académicos de Madrid y especialmente con Luz Uriaga. La vacunación se hacía o bien con los cristales que mandaban de Madrid, y a partir de los cristales diluidos se iniciaba una cadena brazo a brazo, o te ibas al pueblo de al lado, había un recién vacunado y del brazo al brazo de tu paciente o de tu hijo, te volvías a tu pueblo y ahí montabas una red, ¿no? Delimito esto hasta 1805 por dos elementos. Uno, la cédula de 1805 que intenta activar la vacunación, que empieza esto cómo está funcionando, y darle un poco de orden a la vacunación. ¿Y en qué está inspirada esta cédula? Pues está inspirada en el trabajo tan bueno que había hecho Balmis en Canarias. La mejor experiencia de junta de vacunación, de reglamento de vacunas, la experiencia canaria les sirvió para elaborar ese reglamento. Y más aún, en 1807, viendo que en España y también en Latinoamérica o en América del Sur, o como quieran llamar, o Iberoamérica, la gente era un poco remisa a ir a las salas de los hospitales donde habían establecido que se practicara la vacunación. Se hizo una ley, o otra orden, inspirada también por Balmis, de que se establecieran casas de vacunación aparte de lo que es el hospital. Porque entonces el hospital era una cosa donde iban los pobres y, en fin, había gente, y donde no eran sitios así, y entonces la gente le daba grima ir a los hospitales. Y entonces por eso dijeron de establecer fuera las casas de vacunación. ¿Qué está pasando en ese momento en España? Que sí, que la viruela era la enfermedad que está produciendo muchos casos, mucho estrago, pero también está compitiendo con otra enfermedad que nos acaba de entrar, sobre todo por el sur. Cuando digo por el sur me refiero a Cádiz, a Sevilla, a Málaga, a Murcia, Murcia, Cartagena, que es la coexistencia como enfermedad compitiendo con la viruela de la fiebre amarilla. Entonces la vacuna como que empieza a decaer. ¿Por qué razones? Porque no se conservaba bien, se rompían las cadenas brazo a brazo, y
cuando no había epidemia la gente pues, se olvidaba, olvidaba, ¿para qué me voy a vacunar si no hay epidemia? Y además es un periodo donde compite epidemiológicamente con la fiebre amarilla. Entonces, ante el susto y la cantidad de la mortandad que se producía con esos episodios de todo principio de siglo en distintos, sobre todo puertos o ciudades portuarias, pero en fin, en distintas ciudades de fiebre amarilla, pues te olvidabas de la viruela. Es curioso el caso de Cabanelles o Cabanellas. Miguel Josep Cabanellas Cladera tiene una versión castellana y una versión mallorquina, su nombre. Unas veces aparece como Cabanellas y otras como Cabanelles. Pero este señor, que tiene una curiosísima vida como epidemiólogo, es el señor que aquí hizo aquellas célebres fumigaciones en las que entendió que había que fumigar para evitar la fiebre amarilla, ¿no? Y entonces hacía unas fumigaciones que tenían sus pros y sus contras, con los que él tenía grandes discusiones con algunos otros epidemiólogos nacionales. Pero, por lo que se refiere a lo que es nuestro tema, son dos cosas. Una, fue inspector general de epidemias de los contagios, lazaretos de enterramiento de Murcia y Valencia. Y él estuvo mucho tiempo destinado en Cartagena. Tenía conexión con Mardeval, con Queraltó y con el propio Luzuriaga. Y escribe, en 1810, viendo que la vacuna escribe un texto sobre la vacuna para animar a los padres, y ahí lo firma como inspector general de epidemias, y anima especialmente en lo que era toda la región valenciana y murciana. Para eso era inspector de epidemias, era un hombre muy activo, muy chapalante, y luego tiene que ver con la Academia Murciana, de la que va a formar parte un poco más tarde. Este es un señor donde podemos decir que confluyen su interés por las dos cosas, por las dos enfermedades que están en esos momentos con mayor prevalencia o incidencia. La fiebre amarilla por un lado y por otro la viruela. Entonces se crea la Academia. La Academia Murciana se crea en 1811. Y se crea la crea sobre todo Bartolomé Colomar, su hermano está ahí presente, y una serie de 13 médicos, cirujanos y boticarios. Crean la Academia en mayo de 1811. Y el señor que la crea, ¿quién es? Bartolomé Colomar. Pues era un miembro de la Real Academia Nacional de Medicina. Y fue precisamente el que presidió la sesión del 18 de noviembre de 1810, en la que se hizo una bienvenida en la Academia de Medicina de Madrid a José Bonaparte. Esto era, una vez que presidió, hay que recordar que aquel día, por ejemplo, Luzuriaga, que era secretario, se excusó, dijo que tenía una enfermedad y dijo, yo no puedo ir, que es que estoy malito. Y no fue a la sesión de la Academia por no rendir pleitesía a José Bonaparte. Bueno, este señor no tuvo más remedio que presidir la sesión, pero como era un liberal y era un poco contestatario y tal y cual, tuvo que huir de Madrid, se fue a Murcia. Y entonces en Murcia crea, con unos cuantos personas que él conoce, crea la Academia Murciana. Incluso funda un diario, El Observador del Segura, que era, fue un diario que se leyó mucho ahí. Bueno, se crea la Academia. Pero fíjense que académicos atraen a la Academia Murciana en los primeros años de funcionamiento de la Academia. La Gasca era un señor muy vinculado, era un madrileño muy vinculado con Cabanilles, con De Cea, y era miembro de la Academia Nacional de Medicina. Llegó a presidir durante 2 años la murciana. Los hermanos Alarcón, aquí los tienen, Manuel Alarcón, Juan Tadeo Alarcón, están en azul, pero los otros, fíjense, son Jáuregui, médico de cámara, Casimiro Gómez Ortega, Galli, Ruiz de Luzuriaga, Antonio Hernández Morejón, el propio Cabanellas que hemos nombrado antes, o Mateo Orfila. Estos son académicos correspondientes que se incorporan los primeros años a la Academia Murciana, con la que tenían mucha relación, y algunos de ellos procedían de la Academia madrileña y estaban un poco como exiliados ahí a ver qué pasaba, a ver qué pasaba en Madrid. Bien, se intenta, después de ese periodo de caimiento que hemos comentado y con lo de la fiebre amarilla,
se intenta reactivar. Y entonces se hace una orden, la Real Orden del 14 de agosto de 1815. Una orden que dice, hay que vacunarse. Y esa orden, curiosamente, está inspirada por la Academia de Medicina de Murcia, que el año pasado, de 1814, empezó y cundió en aquella capital el azote de las viruelas. Es decir, la Real Orden del 14 de agosto de 1815, una orden nacional que procede del gobierno central, está inspirada por la Academia Murciana, que escribe, aquí dice, y despertó el celo de la Academia para que se inspira esta Real Orden el interés de aquellos murcianos. Aquí dice, vuelven en la misma Real Orden, dice, aplaudiendo el celo y deseos de tan benemérita academia, refiriéndose precisamente a la murciana. Orden que es refrendada y nuevamente citada la Academia Murciana como inspiradora en otra orden que se dio en 1817 porque la vacuna no acababa de arrancar. Pero, como consecuencia de estas órdenes, ya se ponen los médicos de la Academia Murciana, disponen una sala de vacunación que es gratuita y buscan la ayuda de párrocos y mandan remesas de cristales a Cartagena, Lorca, Caravaca y Mura. Es decir, ya la propia academia se encarga de establecer una red alrededor de los pueblos, incluso uno de los Ponzoa, uno de los académicos, habla de los curanderos y charlatanes que se multiplican, sus errores lastimosos reclaman la aplicación de la ley, refiriéndonos a la ley del 15. En fin, hay que cooperar y esta academia quiere cooperar, refiriéndose a aquella. Y dice, y esto es una cosa interesante, ya Ponzoa sugiere y propone que se hagan exámenes a los sangradores, que se sujeten a un examen para saber si son capaces o pueden ser capaces de vacunar. Es decir, tenemos que enseñarles a vacunar a los sangradores. Esto es una idea muy interesante, ¿no? Y que después de enseñarles los autorizaremos a que practiquen la vacunación. Y ojo, que nos manden partes bimensuales, tanto los profesores, refiriéndose a los médicos y cirujanos, como a los sangradores, de lo que están haciendo. Esto es una idea muy interesante que surge, ya digo, en aquella Academia Murciana. Estos son los presidentes, vean ustedes un periodo, o sea, el Bartolomé el fundador, la Gasca, que en fin, que estuvo en Murcia y durante 2 años fue presidente, pero como aparece aquí, hay una primera suspensión de la Academia de 3 años. Bueno, se reinstala del 28 al 31 y ya se establece una comisión de la vacuna. Esa comisión de la vacuna está presidida por uno de los 3 hermanos Alarcón que les he dicho, el Tadeo, que es el más científico, por decirlo de alguna manera, y que cedió con la idea de que ha de haber casas de vacunación. Él dice, cedo mi casa para que no se vacune en el hospital, que se vacune en mi casa. Y la cede como casa de vacunación. Se suspende la academia por algo que ha comentado antes la doctora Ballester, o no sé si lo ha comentado por el camino, pero bueno, se suspende, no me acuerdo si lo ha comentado ahora o antes, pero bueno, se crean las academias en 1831, varias academias españolas, pero la de Murcia se queda descolgada, porque un decreto hace que dependa de Granada. Entonces, Granada, Murcia y Albacete, pero la jefa era Granada, y entonces se queda la academia ahí durante 10 años hasta que los murcianos reclaman. En 1841, el hermano precisamente de Alarcón, el que tener una academia propia que le es concedida y es reinstalada definitivamente en 1841, coincidiendo con algunas cosas que van a ver ustedes. Esta es la reinstalación definitiva, el 25 de septiembre del 41, ya existe la Academia Murciana, aquí están todos los señores que la firman, y es Manuel Alarcón, el hermano que, como esto sí que lo ha dicho hace un momento la doctora Ballester, la academia hacía asesoramientos en medicina legal, en salud e higiene pública, asumió las inspecciones de alimentos, drogas y medicamentos, esto es muy importante, lo asumió la academia, y se dedicaron a hacer sistemas de vigilancia epidemiológica y estadística de mortalidad. Esto es muy interesante que la academia se dedicara a esto. Él tenía varios puestos, fue diputado, fue concejal y era miembro de la academia, no se ve ahí abajo, pero era de la de Madrid, o sea que él fue miembro de la Academia de Madrid, tenía la escuela de la Academia de Madrid, que él intentó inspirar esa escuela, esa academia ilustrada en la murciana. Bien,
se instalan y se producen comisiones de vacunas y, curiosamente, en esta reinstalación definitiva de 1841 de la Academia está inspirada en una epidemia de viruelas que hay en ese momento que afligía a los vecinos de la Huerta de Murcia y que obligó al jefe de la provincia a instalar definitivamente la Academia de Medicina de Cirugía aquí, me refiero a Murcia, y desgajarse de la de Granada. Bien, esta es la primera comisión de vacunas, se establecieron una comisión de vacunas que trabajó mucho y bastante, o sea, mucho y durante muchos años, y que formaban estos tres señores. Verán que siempre aparece Tadeo Alarcón, el hermano de Manuel Alarcón. Bueno, y aquí ven ustedes cómo esto es una noticia. La noticia anterior era la noticia dando que se había creado la academia, pero curiosamente se instaura el Instituto Médico de Murcia. ¿Cómo se instauraron otros? Como, sin intentar pisar la conferencia de la doctora Bagrán, se instala el valenciano por la época, ¿no? Entonces, como hay varios institutos de medicina de Murcia, que curiosamente, en este caso, es un señor que se llama Restituto Sandoval, el que lo hace, pero es caso distinto, creo, del valenciano, porque en el valenciano la academia iba por un lado y el instituto médico por otro. En Murcia no, en Murcia iban, o sea, las mismas personas que estaban como académicos, incluso los que llevaban la vacuna, eran los mismos que estaban en el instituto médico de Murcia. Curiosamente, en Murcia eran las mismas personas. Sé que aquí, porque lo hemos comentado antes, no fue así. No fue así. Bueno, se institutó eso. Pero miren, los trabajos de la Comisión de la Vacuna, voy a ir un poquito deprisa, decían que que dieran noticia del nombre, día y nombre de los padres del vacunado. Es decir, que se recogieran bien, que hubiera un buen registro de vacunas. Y, por ejemplo, decían, para que vean la red, ¿no? Oye, que Albacete nos ha pedido cristales, vamos a mandar cristales de vacuna a Albacete. Bien, eso está recogido. Esto es una investigación que ha tenido lugar pues, mirando todas las juntas, todas las actas de la Junta de Vacunas. Otro, hay que hacer la comisión y la comisión dijo, estaban también vinculados. Academia, Instituto Médico de Murcia y la Sociedad Económica de Amigos del País. Entonces, curiosamente, pusieron la vacunación los miércoles y sábados de 10 a 12 en la sala de sesiones de la Sociedad Económica en la calle del Correo, que en fin, una calle murciana. Y entonces, gratis, la idea de gratuidad. Y bueno, con los reglamentos que decían y las instrucciones que daban la supuesta comisión. Bueno, aquí hay otro anuncio diciendo que se vacuna de 10 a 12 de la mañana. Esto anuncio 2 años después, es la noticia 2 años después, seguía estando donde estaba la Sociedad Económica, en la misma calle, la vacunación gratuita a las personas 2 días a la semana. Pero sigue trabajando la comisión de vacunas años después y habla y se empieza a hablar de revacunación. Es cuando se insiste en hay que revacunar, hay que revacunar, hay que revacunar. Bueno, y aquí está. Incluso dicen, ojo, hay estragos en Mallorca. Van a venir mallorquines para acá, seguro, por la comunicación que había entre los mallorquines. Bueno, ibicencos y cartageneros han tenido mucha relación durante muchos siglos. Y entonces, pues viene vacunemos, que hay viruela en Mallorca, vamos a vacunar aquí, en Murcia. Esto, noticias sobre la revacunación, vean cómo se escribía entonces, la revacunación, la importancia de la revacunación, y aquí decir que la vacunación es un medio necesario y que es que reiterada la operación una o más veces, que lo hagamos, que revacunamos 1, 2 o 3 veces, bueno, se pasaban un poco hasta la total extinción de la capacidad de contagio de sus individuos. Estos son cosas extraídas de esa comisión de la vacuna. Y recogen datos. Dice, oye, te estamos dando vacuna, pero por favor, danos el estado en que se haya la vacunación gratuita de los hospitales de las ciudades de cada provincia. Esto lo pide Madrid. Y la Junta contesta de inmediato y da la respuesta a esa solicitud de que la Junta Central de Sanidad, de la que formaban parte algunos médicos murcianos, bueno, pues informaban, ¿no? Esto es las comisiones de la vacuna y los integrantes durante distintos periodos. Vean que siempre aparece Tadeo Alarcón como que formaba parte de ella. Bueno, esto
Es una cosa, cuando no tenían vacuna, ¿qué hacemos? Pues oye, hay desabastecimiento, pues la pedimos. ¿Dónde? Pues la pedimos a Londres. Y la pedían al Instituto Jenneriano londinense. También tuvieron contactos a partir de unos años más tarde con el Instituto Médico Valenciano, con el que tenían muy buena relación. La Academia Murciana tenía muy buena relación, se intercambiaban materiales, cartas y boletines. Bueno, el boletín del Instituto Médico Valenciano lo he visto allí en la Academia Murciana, ¿no? Y bueno, es decir, cuando no había vacuna se pedía fuera, en este caso a Londres, y se insistía en la necesidad de revacunación. Una cosa muy curiosa, es algo que dijeron que decían, bueno, ¿y cuándo revacunamos? ¿O cada cuánto revacunamos? Entonces cada uno se le ocurría una cosa, pero bueno, el señor Valdivieso, un académico, dijo, hay que vacunar cada 7 años. La revacunación, la vacuna dura 7 años. Entonces fue una de las pautas, hubo otras pautas pero la que ahí adoptaron es la de que es necesario revacunar a lo menos, cual está escrito, cada 7 años. Una cosa curiosa como se establece ya una pauta de un calendario no de vacunación, bueno, sí de vacunación, de revacunación. Bien, más noticias sobre vacuna procedente de la sociedad jenneriana, más lotes. Y el gobierno inglés te decía, te mando vacuna, pero por favor, dime en qué la gastas, cuántos has vacunado y demás. Quiero decir que estas cosas se actuaba siempre, la gente que estaba en eso, pues hablaban de esas cosas, no era una mera acción comercial. Bien, ya estamos. Bueno, esto es una de las veces que escriben y dicen, oye, que no tenemos pus vacuno, estamos, en fin, apurados porque no tenemos. Bueno, el Instituto Médico Valenciano se pone a distribuir vacunas y en algunos casos en la comunidad murciana se pone en venta esa vacuna. Claro, aquí había un poco la gratuidad por un lado y otra cosa era la venta de vacunas que más adelante, poco tiempo después, se va a fomentar porque se abre la posibilidad a que el que quiera se abre y se hace libre comercio de vacunas. Entonces, el que quería podía crear su propio instituto de vacunación, que los hubo oficiales y privados, y entonces tú fabricabas la vacuna, la envasabas y la repartías, no, la distribuías, no, la vendías, ¿no? Esto es un anuncio sobre tenemos vacuna del Instituto Médico Valenciano, aparecido en Cartagena a un precio, bueno, asequible para las clases más pudientes, ¿no? El problema era que donde más atacaba la viruela, las clases menos pudientes, ¿no? Bueno, que había que... Se insistía en las clases no más bajas, más desfavorecidas, a las que había que intentar vacunar, convencer y revacunar, porque eran las más proclives a no vacunarse. Esto es el resultado de las noticias sobre vacunación y sobre la vacuna de la viruela y sobre la enfermedad de la viruela aparecía, o sea, en las actas de la academia durante todos esos años. Que normalmente coincide con los periodos epidémicos. 1870, 41 hubo una epidemia, en el 70 hubo otra gran epidemia, estoy hablando de epidemias grandes europeas, pero en fin, y en años intermedios la había en determinadas provincias. Ya acabamos con la época pasteriana en la academia, en la que, bueno, ya hasta ahora hemos estado todo el siglo XIX prácticamente con la vacuna de la viruela. No había otra vacuna. En la época jenneriana, pues la vacuna de la rabia es una vacuna anecdótica en el sentido que no es una vacunación de masas, pero sí lo es la difteria como una enfermedad que es una enfermedad magnífica porque hace un ciclo completo. La historia de la difteria es magnífica porque es un ciclo completo, es decir, de cómo combatirla. Es la enfermedad perfecta para, si la viruela es la enfermedad perfecta como ejemplo de enfermedad eliminada o erradicada, la viruela es dentro del campo de la investigación de las vacunas, por lo de la sueroterapia, en fin, los caballos, en fin, todo lo que supuso para la investigación es la enfermedad perfecta. Y aquí tuvo, pues en la Academia Murciana tuvo sus discusiones. Es curiosísimo
como un académico, Gaspar de la Peña, decía que cuidado con los labradores, que están comprando harinas fabricadas fuera y es en esas harinas fabricadas está viniendo la difteria. Y por eso aparece la difteria en caseríos apartados y exentos de toda idea de contagio, porque en vez de consumir su propia harina, la traen la harina de fuera. En fin, bueno, es una teoría. Luego habló un señor que se llama Villalba y que precisamente cita a Joaquín de Villalba y dice: estáis equivocados, la difteria no es de ahora. Ya había en el 16 un médico español, que es así, ¿no? La difteria, como ustedes bien saben, la describieron por primera vez médicos españoles. Bueno, pues estas eran las discusiones que había en los inicios de esa posibilidad de combatir la difteria, que eran compartidos con la proliferación de institutos de vacunación que traían vacuna contra la viruela. Pues aquí ven uno en Murcia, este es en Cartagena, en fin, cómo van apareciendo esos y cómo se declara y dicen y piden la Academia de Palma de Mallorca y se suma a la Academia Murciana que se declare obligatoria la vacunación obligatoria. Hemos hablado de revacunación, hemos hablado de distribución de la vacuna, de fallos en el suministro y ahora ya estamos llegando al punto de la vacunación no de la revacunación, de la vacunación obligatoria. Aquí hay más sitios donde se vende, en el Instituto de Murcia, en la farmacia de tal, vendo vacuna, a 3 reales también la vendo, la llevo a domicilio a 6 reales por cada individuo, en fin, son noticias de la vacuna. Ya digo que a esto tenían acceso el que podía, no todo el que no. Bien, atrajo mucho la atención al doctor, lo que hizo Émile Roux, que era, en fin, un pasteriano, que fue director del Instituto Pasteur y que fue el que movió todo lo que fue la historia de la difteria, y entonces esto llevó a que se intentara crear en Murcia un pequeño hospital de diftéricos y además que se mandara a un médico murciano que se llamaba José Castillo, al que luego hicieron académico precisamente por haber ido a París, al Instituto Pasteur, a aprender cómo era el procedimiento del doctor Roux y cómo en unas sesiones de la academia contaba cómo era el procedimiento y hacía que sus compañeros, luego en ese momento no lo eran, pero luego fueron, cuando ya fue académico, contó ese trabajo para que la gente se familiarizara con la técnica del doctor Roux. Finalmente, bueno, le preguntaban y al cabo de una conferencia posterior, un año o dos después, una junta ordinaria recogió que ese tratamiento de la difteria por el suero de Roux, acuérdense, los caballos, la extracción a través de los caballos, producido el suero antidiftérico en caballos, bueno, como contaban, un año o dos después de aquella experiencia, de haberlo aprendido, el éxito de las inyecciones y los excelentes resultados conseguidos. Incluso la academia, pues obviamente celebró, bueno, conmemoró, manifestó su dolor por el fallecimiento del reputado sabio doctor Pasteur. En otra junta ordinaria, el año que murió precisamente Pasteur. Y finalmente, y con esto acabo, esta historia puede decirse que acaba con la Real Orden de 1903, en la que se declara obligatoria la vacunación y la revacunación, y con curiosidades como multas, lo digo por la actualidad que tiene esto, como algunas gentes que están fomentando la falsa idea de que en España hay gente antivacunas. Digo falsa porque no es creíble que en España haya antivacunas cuando la cobertura vacunal frente a sarampión, por ejemplo, es del 97,6%. Es decir, nos quieren vender una cosa que no es. Que en otros países haya fallos por casos de guerras o otros tipos de fallos y esté habiendo epidemias o brotes epidémicos de sarampión es una cosa. Y otra cosa es que haya que imponer, como han hecho los italianos, la vacunación y las multas a los infractores. Pero bueno, esto para que vean que esta polémica ahora con el sarampión no es nueva y que ya entonces se decía, hay que multar a los infractores, hay que aislar a los atacados de viruela, se excita a los médicos a que den parte de los casos de defunción variolosa, en fin, y el servicio gratuito de vacunación siempre pensando en los pobres. Este es la última, con esta acabo, que es
al mismo tiempo pues un instituto de vacunación coexistiendo, es decir, la vacunación gratuita, promovida en este caso, como fue en Murcia, por la Academia, la Sociedad Económica de Amigos del País, eran las mismas personas, y el Instituto Médico Murciano, y como a la vez esto coexistía con una vacunación privada, porque tú podías elegir, como recuerden ustedes cuando yo empecé con lo de las vacunas, las madres decían, no, yo es que voy al pediatra de paga. Decías, póngase la triple vírica, que acababa de salir, decían, la tenemos aquí, decía, prefiero que me la ponga el pediatra de paga. Bueno, pues entonces, como ahora, pues había, yo me iba esto era así, vamos, esto yo lo he vivido porque, en fin, yo empecé en la consejería como epidemiólogo y lo primero que me dijeron es, te tienes que hacer que la vacuna del sarampión no se la quiere poner nadie. Hemos traído una nueva que se llama triple vírica. ¡Hala, vete por ahí! Y iba pueblo a pueblo contándole a los pediatras y a los médicos entonces de APD y entonces practicantes, que no se molesten, ahora son enfermeros, pero entonces eran practicantes de APD o ATS, decirle, oye, que ha salido una que es buenísima, que son 3 de un golpe, sarampión, la rubiola, no, esto va a dar reacciones. Nosotros podíamos predecir 5 años después o 10 años después de iniciarse la campaña de vacunación de triple vírica, en qué pueblos iba a haber brotes, porque sabíamos qué médicos habían sido un poco reticentes a la hora de introducir la vacuna triple vírica. Bueno, esto era un apunte que no venía al cuento de las academias, pero conviene acabar una actividad continuada de la academia a lo largo de todo el siglo XIX, un establecimiento de comisiones de vacunas, una colaboración con otras instituciones. La Academia de Zaragoza tiene varias cartas, con la de Valencia, el Instituto Médico Valenciano también, con la de Albacete, en fin, en la misma provincia, elaboraban reglamentos, buscaban vacuna de buena calidad, en ocasiones la tenían que importar, prestaban atención a los desabastecimientos e insistían en la revacunación y pensaban los pobres, ¿qué es lo que pasa con la vacuna del sarampión? Es la parte, lo que está, el brote de sarampión en el mundo es en excluidos. Oye, es que hay muchos casos en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda los casos de sarampión es entre los maoríes, que además, esto comentado con una profesora neozelandesa hace 2 semanas, que además en Nueva Zelanda los que tienen diabetes, hipertensión, obesidad y brote de sarampión son los maoríes. Los rubios importados de Inglaterra, que es los que mandan en el país, esos no tienen. Bien, pobres y desasistidos, la gratuidad versus pago, pero en fin, la lucha porque fuera gratuita, los institutos y la viruela, la pretensión, la creencia desde bien pronto de que la viruela, la asunción de que la viruela con vacunación era eliminable. Perdón si me he pasado. Muchas gracias. Gracias. Bien, dejaremos, como es usual, la discusión, en fin, para el final. Muchas gracias, profesor Tuells. Y la persona que a continuación va a hablar, creo que no necesita presentación. Vuelvo a repetir una frase tópica, pero bueno, es mucha verdad para todos ustedes. María José Báguena es profesora titular de Historia de la Ciencia. Se formó en el grupo, y yo soy bastante mayor que ella, y entonces, bueno, pues no coincidimos en el tiempo, porque ya nos habíamos ido de aquí, pero bueno, en el grupo que nuestro siempre añorado y en fin, y maestro de todos, López Piñero, fundó en la primera cátedra de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina. En la actualidad es investigadora del Instituto Interuniversitario de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero y, vamos, yo creo que es un instituto que ha recogido el legado de José María López Piñero y, bueno, ha recogido el legado y en algunas ocasiones ha avanzado por nuevas líneas y, bueno, pues ella forma parte del staff de los mejores institutos interuniversitarios en el área.
es académica correspondiente, yo no me acuerdo la fecha, María José, yo creo que en torno a 1990. Precisamente quien la presentó fue la académica María Luz Terrada, fue ella la que la presentó aquí como académica, ¿no? Bien, a mí me resulta complicado hablar a veces de ella porque tenemos muchos puntos de contacto. Hemos estado casi 15 años con proyectos de investigación uno detrás de otro en torno a la historia de la poliomielitis y el síndrome de pospolio, de proyectos nacionales de tipo coordinado. Ella, sus líneas de investigación son, por un lado, la constitución de la teoría del contagio animado en España, que es una figura de referencia, es decir, hay que leer a María José Wagner para trabajar en este tema, y la historia de enfermedades infecciosas. Fundamentalmente, ella ha trabajado en tuberculosis, en cólera, historia de tuberculosis, cólera, rabia y poliomielitis, ¿no? Y luego, pues, toda una línea de historia de la medicina valenciana, donde, bueno, pues hay muchísimas intervenciones. Como he comentado antes, investigadora de muchos proyectos de investigación, de varios proyectos de investigación a lo largo de décadas casi. En algún caso, yo creo que en este momento, pues, ¿no? Que el de uno dirigido por, vamos, la investigadora principal es María Isabel Porras, en torno a las relaciones de España con la Organización Mundial de la Salud, en torno al tema de las enfermedades víricas, y otro de salud internacional. El otro día tuvimos el honor de presentar al profesor Barona como académico. Bueno, también es otra de las líneas de salud internacional, historia de salud internacional, en los cuales ella participa. El listado de publicaciones sería muy largo. Yo destacaría bueno, las otras cosas, como que es la coordinadora de la pobrecilla del doctorado de este instituto, y otras muchas cosas más. En fin, digamos que en estas líneas que hemos dicho, ¿no? Yo destacaría además que es una persona que es capaz, y lo hace muy bien, de trabajar en equipo, y no es una frase hecha. Es una persona, digamos, que muy creativa, muy colaboradora, se trabaja muy bien con ella. Y, por otro lado, digamos, es un polo de atracción de las tesis doctorales, por algo será. O sea, ella ha dirigido, pues, bastantes, una quincena de tesis doctorales en torno a sus temas. Y, sobre todo, yo lo que veo es una coherencia en sus líneas de investigación y sus publicaciones. Es decir, es un honor tenerla aquí a nuestro lado, y nos va a hablar de algo que conoce muy bien, que son las novedades doctrinales y actividades relativas a las vacunas aquí en la Real Academia de Medicina de Valencia, entre 1831 y 1920. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia, y quiero agradecer también, en primer lugar, a la profesora Rosa Ballester por la organización de esta mesa redonda, y a la Academia por haberla acogido. Yo voy a presentar muy brevemente cuáles han sido las relaciones que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX tuvo esta Academia con la vacuna, con las diferentes vacunas que se iban poniendo en marcha en estas décadas, y no solo como institución, la Academia emitiendo informes, por ejemplo, como ahora veremos, sino también sus propios miembros. Los académicos intervinieron según los casos, bien en la investigación, en la producción, en la difusión de estas vacunas, y también en varias de las polémicas que suscitaron la puesta en marcha de alguna de ellas. Ahora lo comentaré. Unos se manifestaban a favor, otros en contra de estas vacunas.
La institución de la Academia de Medicina, voy a hacer un muy breve recorrido histórico, podemos encontrar sus antecedentes a finales del siglo XVII y durante el primer tercio del siglo XVIII, en donde se organizaron en España diferentes tertulias. Tertulias eran reuniones en las cuales eran muy características, una institución muy característica de la Ilustración, en las que se debatían las novedades científicas y se hacía lejos de una universidad en ese momento anquilosada, reacia a la incorporación de cambios en la enseñanza que se impartía en ellas. Fue el caso de la primera de estas tertulias científicas, que llevó el nombre de Veneranda Tertulia Hispanense. Fue fundada en 1693 por el médico Juan Muñoz y Peralta, quien renunció a su cátedra en la Facultad de Medicina de Sevilla al no compartir el modelo docente imperante, un modelo basado en la medicina galénica, un modelo excesivamente teórico. En 1700, ya bajo el reinado de Felipe V, esta institución recibió el nombre de Regia Sociedad de Medicina y demás Ciencias, y fue la primera academia europea, no solo española, de medicina. Fue la antecesora de la Real Academia de Medicina en 1800. En Madrid se formó otra tertulia integrada por médicos, cirujanos y farmacéuticos que se reunían en la rebotica de la Oficina de Farmacia de José Ortega y Hernández, que fue oficializada en 1700 con el nombre de Tertulia Literaria Médica Madrid. Intercambio de opiniones sobre el progreso. Centraba siempre el debate de la... Y un año después, ya la convirtió en la Regia Academia Médica al ponerla bajo la protección y al mismo tiempo se abría a otras disciplinas científicas, como la historia. Iniciativas similares se llevaron a cabo en diferentes y durante el reinado de Fernando. Se publicó en 1800 un reglamento general para el régimen literario de la toda España. Las Reales Academias de Medicina se crearon con la finalidad de dedicarse al estudio y a la investigación de las ciencias, así como para colaborar con las autoridades, tanto sanitarias como universitarias, como sociales, en todos los niveles, emitiendo informes científicos. La interrupción, que se está grabando y el micrófono tiene. Bien, como decía, de momento las de medicina son sobre todo centros que emiten informes científicos y médicos sobre las cuestiones para las que se les requiere. Estaban fuertemente centralizadas durante el reinado de Fernando VII y el presidente de todas las academias de distrito era en ese momento el ministro de Fomento. En esta primera etapa ejercieron como un instrumento de control de este gobierno absolutista, con labores de vigilancia en la enseñanza y también de censura. Los gobiernos liberales, durante el reinado de Isabel II, permitieron que las academias pasaran a funcionar primordialmente como organismos consultivos de carácter científico, en un ambiente ideológico que facilitaba la asimilación de las novedades científicas europeas de mayor importancia, sobre todo tras la Revolución del 68.
La Real Academia de Medicina de Valencia fue creada por decreto de Fernando VII el 28 de agosto de 1830 e inició sus sesiones el 3 de marzo de 1831. A diferencia de otras ciudades como Sevilla, como Madrid, en Valencia no tuvieron éxito los intentos de abrir una tertulia literaria médica, quizá porque su facultad había sido la única en España en incorporar de una manera constante las corrientes renovadoras ya desde finales del siglo XVII. En su primer reglamento se recogía entre sus competencias, como también ocurrió en otras academias españolas, la vacunación gratuita contra la viruela y la inspección de epidemias. Unas competencias que pierde con la legislación sanitaria del año 47 y que vuelven a recuperar en el nuevo reglamento del año 74, como también José Tuels. La misión era ayudar a la propagación, a la conservación y al estudio de la vacuna antivariólica y de emitir informes cuando se le requirieran en caso de epidemias. Uno de sus académicos, que tienen en la diapositiva, el catedrático de cirugía Enrique Ferrer y Viñerta, presidió la Comisión Central de Vacunación del Instituto Médico Valenciano, que compraba vacuna a Inglaterra y la distribuía por la mayor parte de España entre 1851 y 1894, entre otros sitios, como profesor Tuels, a Murcia. A partir de este año, la vacuna se fabricaba en el Laboratorio Bacteriológico Municipal, aquí en Valencia, y desde 1916 en el Instituto Provincial de Higiene. Cuando la Diputación de Valencia, que quería ponerlo en marcha, pidió, para ver la posible viabilidad, en ese año pidió un informe a la Academia. La Academia fue plenamente favorable a su puesto. En él, en este instituto, trabajaron académicos como el catedrático de terapéutica de Vera, el veterinario e hijo suyo Tomás Peseta Lisandre, el inspector de Sanidad Juan Torres Baví y el jefe del laboratorio militar de la región Adolfo Rincón. El director de este instituto fue el también catedrático, en este caso el catedrático de Medicina Legal de la facultad, asimismo académico, Juan Bautista Peseta Lisandre, que puso en marcha en este instituto la producción de vacuna contra el tifus a partir de su experiencia en Sevilla, una ciudad desde la que se acababa de trasladar, en donde había sido director del Laboratorio Bacteriológico Municipal y había llevado a cabo una campaña en esta ciudad para combatir la epidemia de tifus con la vacuna que luego pone en marcha en el Instituto Valenciano. Lo mismo hizo para combatir con ella la epidemia de tifus en Valencia, en las poblaciones de Cheste y Torrent, una vez abierto el Instituto. Durante la epidemia de gripe, la gran pandemia de 1918, también a Peseta Lisandre se debe, en colaboración con Ricón de Arellano y con Pablo Colbech, profesor de la facultad, la fabricación de una vacuna contra un microorganismo que se había identificado en los casos más graves de gripe y que algunos autores en algún momento le atribuyeron su etiología. Una de las corrientes innovadoras que incorporó la Academia en Valencia fue la microbiología médica. Microbiología que, naturalmente, está íntimamente ligada al desarrollo de las vacunas. La asimilación y el cultivo de esta disciplina, entonces naciente en las últimas décadas del XIX, comenzó en Valencia, especialmente en el laboratorio que dirigía el catedrático de Química de la Facultad de Ciencias, también académico, José Montserrat i Riutort. Montserrat fue uno de los principales responsables de la recuperación en Valencia de los hábitos de trabajo experimental en las décadas centrales del siglo XIX. Uno de los discípulos de Montserrat, el antes mencionado Vicente Pesset Cervera, fue un partidario decidido de la teoría del contagio animado, la teoría que atribuía la teología de las enfermedades infecciosas a seres vivos animados. Difundió asimismo los trabajos de Pasteur en sus publicaciones y consideró la vacuna, y esas eran sus palabras, la única arma segura en la lucha contra la infección.
Un papel semejante al de Montserrat tuvo el naturalista Rafael Cisternas. Cisternas, en su discurso de entrada en la Academia, en 1872, demostró lo avanzado de sus ideas en el campo de la etiología de las enfermedades infecciosas. Tenía información muy reciente que la fue desgranando a lo largo del discurso. Otro académico, el catedrático, en este caso, de obstetricia y enfermedades de la mujer, Manuel Candela, defendió el origen microbiano de la fiebre puerperal, siguiendo a Pasteur, que la acababa de plasmar en publicaciones, y en general de la bacteriología. Una de las aplicaciones más importantes para la práctica médica de la microbiología fue la cirugía antiséptica. Esta práctica fue defendida, entre otros, por el también catedrático de esta facultad, catedrático de terapéutica y académico, Amalio Gimeno, y por el catedrático de cirugía, secretario de esta academia, Pascual Garín, tal y como han estudiado dos historiadores de la medicina de esta casa, como son el profesor José Luis Fresquet y el profesor José Luis Barona, respectivamente. Una de las misiones de la Academia era recoger información sobre alguna cuestión médica que suscitara opiniones encontradas, incluso entre sus propios miembros. Y fue el caso del informe que la Academia emitió con motivo de la epidemia de cólera que se declaró en Valencia en abril de 1805. Esta enfermedad había tenido un primer brote en noviembre de 1884 en Beniopa, una pequeña población agrícola situada a 1 kilómetro de Gandía y que posteriormente se anexionó a esta población. Los miembros de la Academia y profesores de la Facultad de Medicina, como hemos visto, Amalio Gimeno y Manuel Candela, eran a la vez integrantes de la Junta Provincial de Sanidad y fueron comisionados por el gobernador para acudir a esta población, a Beniopa, y ver qué tipo de enfermedad era la que estaba produciendo la epidemia y si realmente era cólera. Ellos declararon que oficialmente que la enfermedad era cólera, el cólera asiático, como se denominaba en ese momento. Recogieron muestras de las deposiciones de los enfermos y examinadas microscópicamente encontraron el bacilo, el cual además lograron cultivarlo. Gimeno presentó las preparaciones microscópicas del bacilo colérico en la sesión del 22 de noviembre de ese año del Instituto Médico Valenciano, que se convirtió de esta manera en la primera corporación española que pudo observar directamente estas preparaciones. Publicó los trabajos, el resultado de sus trabajos en Beniopa en 3 artículos que aparecieron sucesivamente en la revista La Crónica Médica. La Crónica Médica era, junto con el Boletín del Instituto Médico Valenciano, la revista médica más importante de las que en ese momento se publicó. La portada de uno de esos artículos la tienen en la diapositiva. En el último de los artículos, el que publicó el 20 de diciembre, anunciaba que tenía en su poder fotografías del desarrollo del bacilo, del vibrión colérico, que le había remitido el bacteriólogo Jaime Ferrán, a quien acudió a visitar el último día del año, el día 31, a su laboratorio de Tortosa, junto con los también profesores de la facultad, Pascual Garín y Pablo Colbeira, discípulo del que antes mencionado catedrático de química. Y habían acudido a Tortosa para informarse directamente de las investigaciones que Ferrán estaba realizando sobre el vibrión colérico. Y en el transcurso de esta visita, tienen ustedes la fotografía de esta visita en la diapositiva, tanto Gimeno como sus compañeros de viaje, Garín y Colbé, se vacunaron con la nueva vacuna anticolérica que Ferrán acababa de experimentar y que por ello no había dado tiempo de aplicar en Beniopa. El 5 de enero, Gimeno publicó un artículo, nuevamente en la Crónica Médica, con las teorías morfológicas de Ferrán, siendo el primero en dar a conocer estos estudios en una revista médica, y lo hizo a la vez que Ferrán comunicaba el descubrimiento de la vacuna anticolérica en la Academia de Medicina de Barcelona. A finales de enero, y en la misma revista, nuevamente Gimeno publicó un artículo en el que defendía el valor profiláctico de la vacuna de Ferrán. Cuando en 1885, como comentaba anteriormente, el cólera se declara en Valencia, Gimeno, consultado como miembro de la Junta Provincial de Sanidad por el gobernador de Valencia acerca de las medidas que debían adoptarse, reclamó la presencia de Ferrán y defendió otra vez la utilización de la vacuna.
Esta utilización se vio favorecida por el ambiente en ese momento mayoritariamente seguidor de la medicina de laboratorio que se vivía en las principales instituciones médicas. De medicina, en el Instituto Médico en el Cuerpo Municipal de Higiene y Salubridad, muchos de cuyos miembros lo eran también de esta Academia de Medicina. Jaime Ferrán fue llamado por el Ayuntamiento valenciano para que se trasladara desde Tortosa con el fin de aplicar la vacuna anticolérica que acababa de desarrollar, y esa aplicación de la vacuna del cólera en la epidemia del 85 en Valencia constituyó la primera experiencia en todo el mundo con esta medida preventiva en el transcurso de una epidemia. Manuel Candela, mencionado antes, el catedrático de obstetricia de la facultad, fue uno de los principales valedores de Ferrán y de la vacuna colérica y puso a su disposición una vivienda todavía sin ocupar que poseía en la calle Pascual y Genís para que instalara en esta vivienda su laboratorio y el centro de dispensación de la vacuna. Una lápida conmemorativa en la fachada de esta vivienda recuerda que fue en ella en donde Jaime Ferrán administró la vacuna anticolérica por vez primera e incluye los nombres de los médicos valencianos que lo apoyaron, entre ellos varios miembros de la Academia. Esta lápida todavía se conserva, se puede ver en la fachada de esta calle de Pascual y Genís si la tienen. Ferrán encontró detractores también a su profilaxis anticolérica, los cuales dudaban de que realmente tuviera un efecto. Y para esclarecer en lo posible la eficacia de la vacuna, esta academia nombró una comisión a propuesta de uno de sus miembros, el académico Juan Bautista Pesetti Vidal, catedrático de Clínica Médica y una persona que se había enfrentado repetidamente al catedrático de Terapéutica, Amalio Gimeno, al no creer que fuera el microorganismo, el virión colérico, que Robert Koch había identificado en 1884 como origen de la enfermedad, fuera el causante. Ha tenido sucesivos enfrentamientos, tanto aquí en la Academia como en el Instituto Médico Valenciano, del cual también ambos eran miembros. Pesetti y Gimeno, entre otros, formaron parte de la comisión que nombró la Academia, comisión que visitó a Ferrán para seguir de cerca sus inoculaciones, tanto en la capital como en algunas poblaciones de la Huerta Valenciana, que también estaban invadidas por él. Tras varios días de visita y de acompañamiento a Ferrán, Pesetti Vidal quedó convencido de la eficacia de la vacuna y así hizo saber públicamente lo que él llamaba su conversión en el transcurso de una sesión que se celebró en el Instituto Médico Valenciano. Dijo textualmente: yo no he jurado consecuencia en mis opiniones, pero los progresos de los siglos cada año obligan a modificar las ciencias. Sapientia est mutando. Y murió precisamente de cólera una semana después. Acabada la epidemia, el Ayuntamiento de Valencia elaboró una memoria con las medidas que había tomado la Junta Municipal en el transcurso de los meses que duró. Esta memoria se presentó en la Academia, tienen ustedes la portada en la diapositiva, y durante el acto de presentación, Pesé Cervera criticó que fuera tan poco favorable a la... Otro grave problema epidémico, y también lo ha comentado el profesor Wells en ese momento, y un problema en el que intervinieron miembros de la Academia Valenciana fue en una de las epidemias que azotó Valencia, la del año 1800. Varios académicos manifestaron opiniones diversas acerca de su origen. Pesetti Vidal, al igual que había pasado en el cólera, negaba una posible etiología microbiana, mientras que Constantino Gómez Reig, el entonces catedrático de higiene de la facultad, era además responsable del Cuerpo Municipal de Higiene y que posteriormente presidió esta academia, defendía la etiología microbiana de la... Cuando en 1894 comenzó a utilizarse el suero antidiftérico, el Ayuntamiento de Valencia encargó a José Pérez Fuster, director en ese momento del Laboratorio Bacteriológico Municipal, que estudiara en París, en el Instituto Pasteur, la aplicación de esta técnica terapéutica de la mano de su promotor, Pierre Roux, para después utilizarla en Valencia, es decir, el mismo caso que había
Murcia, diferentes ayuntamientos y corporaciones españolas mandaron representantes a París, al Instituto Pasteur, a informarse sobre la serpiente difterica para después aplicar. En su discurso de entrada en la Academia de Pérez Fuster, ocurrido en el año 1921, recordaba las circunstancias de ese viaje y los resultados de las aplicaciones del suero en la capital valenciana a partir de 1895, tras acordar el consistorio valenciano en el mes de enero su administración y ser de los primeros ayuntamientos españoles. Él mismo, Pérez Fuster, había padecido la enfermedad, contagiado por un paciente cuando trabajaba en Sagunto, como médico en Sagunto. Un hijo suyo había fallecido por difteria y otra hija, también enferma de difteria, había logrado sobrevivir tras ser intubada por quien fuera catedrático de pediatría y secretario después de esta academia, Ramón Gómez Ferrer. Ambos, Pérez Fuster y Gómez Ferrer, se embarcaron posteriormente en el proyecto de construcción de un hospital infantil en Valencia, un proyecto que no llegó a materializarse. En el discurso de contestación a la entrada de Pérez Fuster en la Academia estuvo a cargo de José Sánchez Vergón, quien fuera médico municipal, presidente del Colegio de Médicos y alcalde de Valencia, una figura que recientemente ha sido estudiada por otra historiadora de la medicina de esta casa, Carla Aguirre. En su intervención durante su discurso de contestación, Sánchez Vergón recordó que su hija fue la primera persona tratada en Valencia por el suero antidiftérico. Lo fue en febrero de 1895 de la mano de Pérez Fuster, recién llegado de su viaje. Pérez Fuster, y con esto termino, también tuvo una participación directa en la vacuna contra la rabia, que Pasteur había descubierto en 1895. 2 años después, Ferran empezó a producirla tras desarrollar un método propio, un método llamado supraintensivo, tenía diferencias con el método de Pasteur. Lo había desarrollado y lo había empezado a aplicar en el Laboratorio Bacteriológico Municipal de Barcelona que dirigía. En Valencia, en 1892, el ayuntamiento pidió a esta academia un informe sobre el método supraintensivo de la vacuna de la rabia que Ferran estaba utilizando. La academia defendió que esta práctica significaba un progreso real en la profilaxis de la enfermedad, pero consideraba que el método necesitaba todavía perfeccionarse, que no estaba exento, por lo que recomendaba que solo se utilizara en casos de extrema. Cuando en 1894 se creó el Laboratorio Bacteriológico Municipal, su director, Pérez Fuster, intentó producir en el propio laboratorio la vacuna antirrábica, algo que no consiguió hasta bastante tiempo después, hasta 1910, cuando este laboratorio pasó a convertirse en Instituto Municipal de Higiene, que también pasó a dirigir. En este instituto, además de la vacuna contra la rabia, se fabricaron otras vacunas, se fabricó la vacuna de la viruela, la vacuna antitípica, y trabajaron otros académicos, como el ya mencionado Tomás Peset. Hemos visto, para resumir, cómo esta Real Academia de Medicina de Valencia, a lo largo de estos 90 años que he pasado rápidamente a comentarles, mantuvo una relación constante con las vacunas que en ese periodo empezaban a utilizarse como profilaxis de las. Lo hizo mediante informes que se hacían sobre la pertinencia de abrir instituciones que las produjeran y distribuyeran, a la vez que muchos de sus miembros intervinieron en su investigación y aplicación, o bien debatieron sobre sus fundamentos. Investigación, debate científico y colaboración con la sociedad como señas de identidad que sí. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que las dos intervenciones, bueno, nos han dado rendida cuenta y han cumplido el objetivo que nos planteábamos en la Junta la Junta de Gobierno de la Academia cuando propusimos la mesa, ¿no? Bien, ahora se abre un turno de intervenciones en fin, a cualquiera de los dos ponentes, claro.
con lo que acaba de decir Espera un segundo el micro. Es que si no tienes el micro no se te graba. Ya. José Luis Barona. No, a tenor de las últimas palabras de mi compañera María José y de las dos intervenciones, creo que hay una cuestión que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que las reales academias, y esta en particular, la de Murcia también, la de Madrid, como todas las instituciones que perviven en el tiempo, porque hay otras que se crean y que desaparecen rápidamente, la propia universidad, ¿no? Los parlamentos democráticos, son instituciones que cumplen una función en el momento de la creación y que, si sobreviven, lo consiguen mediante un proceso constante de readaptación en el tiempo en el que viven, cambiando su manera de estar y la función que tienen en la sociedad. Yo creo que este probablemente es uno de los logros, con etapas de gloria y etapas de decadencia seguramente, que uno puede pensar que la decadencia puede llevar a la muerte de una institución. En nuestro caso, insistiendo en las palabras de María José, lo que me parece importante es la labor de interacción o de encuentro en momentos en los que la sociedad o los grupos sociales no tienen maneras orgánicamente o políticamente estructuradas de manifestar su acceso a la sanidad, a las políticas sanitarias, como la Real Academia, representando unas élites, por un lado, muchas veces profesionales o políticas, por otra parte, también es capaz de entender los problemas sanitarios de la sociedad e intervenir en esa dirección, ¿no? Y este recorrido desde principios del siglo XIX hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial, pues ha sido muy elocuente, ¿no? Y muy expresivo. María José hablaba hasta 1920. Quizá una cosa que yo le preguntaría a ella, y lo haría extensivo también al otro ponente, habéis hablado de una serie de epidemias y de enfermedades muy claras. No se ha mencionado la tuberculosis y María José es una especialista en la tuberculosis. Y muchos de los protagonistas que ha habido aquí hablando de enfermedades sociales, evidentemente, pues la viruela, el tifus, las enfermedades venéreas. ¿Podíais, quizás, hay alguna razón por la que, por ejemplo, la sífilis o las venéreas por un lado y la tuberculosis no hayan aparecido, o ha habido una selección deliberada al respecto? Gracias. Las vacunas. No, pero la vacuna contra la tuberculosis se discute en los años 15, 20. Hay incluso un intento de hacer una vacunación masiva aquí, igual que la del cólera, con la intervención de Ferran, exactamente igual. ¿La Real Academia se abstiene ahí? ¿Hay otras instancias que intervienen? Como esos un poquito, es a lo largo del 20, de 1922-23, es la labor de Chabás y la discusión en la academia y la apuesta por Ferran de la vacuna anti-alfa que vuelve otra vez al CIRA, exactamente. Y eso es un poquito posterior. Por eso, y en función del tiempo, decidí no tocar la tuberculosis, porque lo que hay hasta 1920, en el caso concreto de la Real Academia, es muy inicial, no acababa de concretarse en una actuación específica en esa epidemia. Hay debate, lo que pasa es que al no haberse conservado informes de la Academia respecto a la tuberculosis de ese tiempo, no he querido tocarla. Para no decir, la Academia se significó a favor o en contra, porque por lo menos yo hasta el momento no lo he encontrado. Por eso no lo toqué. Pues pusimos el punto final en 1900. El tiempo del siglo XIX, ¿no? Pero posterior de las guerras, cuando en efecto es el gran debate de la tuberculosis. No ha cogido. Bueno, para otra reunión. Hacemos el siglo XX. Bien, tenemos la posibilidad de alguna otra intervención y poco más, porque el tiempo se nos agota.
Buenos días, me llamo Jacqueline Brizola, soy estudiante de doctorado aquí en la Universidad de Valencia bajo la dirección de la profesora María José y estudio específicamente las epidemias de viruela en finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en América del Sur. Y me gustaría preguntar al profesor Twills sobre la diferencia, bueno, porque no está muy claro para nosotros la diferencia de la inoculación y la vacunación de género en América del Sur. No está muy claro, no te queda impresionado, no la diferencia de método, porque bueno, esto sí que está. Pero si las personas si los expertos estaban indicando la inoculación y después pasan a indicar la vacunación y si las personas están aceptando esto y bueno, cuáles son los impactos de la vacuna de Bamis principalmente, si las personas están aceptando en las colonias la vacuna de Bamis, porque cuando hablan de la vacuna de Bamis es una experiencia extraordinaria y es una cosa fantástica. Pero me pregunto si las personas no resistían a esto y si hay noticias en España de la disminución de las epidemias después de la vacuna de Bamis. En América del Sur, precisamente. En América. El proceso del paso de la inoculación a la vacunación solo se vio restringido, o sea, por los vacunados, desde el punto de vista de los vacunadores, solo se vio un poco discutido por los que tenían buenos ingresos por inocular. Entonces la vacunación les parecía otra cosa distinta, un método que no era lo mismo, ni era, y había que traer el producto, en fin, era otra cosa, y entonces pusieron pegas, las primeras. Es decir, a mí la palabra antivacunas no me gusta, pero está escrito en 1802 como se cita que los antivacunas son personas que se están rechazando este método nuevo porque tienen bien instaladas sus casas de vacunación. Impacto, es decir, la gente pasó pasó de una cosa a la otra sin apenas problemas. La expedición Balmis lo que tiene bueno es que integra primero que tiene un reglamento, que tiene su manual de vacunas, en primer lugar, que era el libro traducido de Mogo de la SAF. Segundo, es que hay unas juntas y luego la inteligencia de la creación de esas juntas es poner a las personas de allí, es decir, a los médicos de allí, a los cirujanos de allí, a los curas, a los párrocos, integrarlos. Ese fue el éxito de la vacunación. Y fue un éxito sin... hay una señora que se llama Cafarena, que es chilena, que ha hecho un libro que le puedo pasar sobre la vacunación en Chile, no sé de dónde es usted o si esto, bueno, Brasil. Y entonces, bueno, es una chica que ha leído, una profesora, pero en fin, joven, se llama Cafarena de apellido, en Chile, sobre la vacunación y el impacto de la vacunación, especialmente la de Balmis en Chile. Ya le digo que se lo puedo pasar. Y entonces, esto lo integraron la mar de bien. Ahora, impacto sobre eso es una cosa. ¿Cómo fue aceptada? También. Pero esto fue así. Pero la inoculación fue así y la vacunación fue igualmente así. Es decir, la gente se olvidaba de vacunarse cuando no había epidemia. Esto toda la historia del siglo XVIII y del siglo XIX en América es una historia de cuando hay brotes. Me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena. ¿Usted ha oído eso aquí en España? ¿Sabe lo que quiere decir? Pues eso. Pues me acuerdo de la inoculación o de la vacunación cuando hay brote. Cuando no me acuerdo. No es la viruela comienza a disminuir por otras causas, entre ellas la vacunación, pero por otras razones. Y luego allí se integró la mar de bien. Y esta labor de integración, como he dicho antes, empieza la expedición Balmis, crea y el éxito son las juntas de vacunas. Balmis es lo de menos. Balmis iba pasando por los sitios, pero fomento y es más, donde hubo juntas. Yo he dicho alguna vez, y a lo mejor es una butad, pues se considera una butad, pero que la OPS y que en Sudamérica
Ya siempre el primer país que ha eliminado la viruela, después la polio, el sarampión, ha sido por efecto de ese espíritu creado por las juntas, porque la gente lo tiene muy bien integrado. Es decir, ¿usted ha oído hablar de grupos antivacunas en Argentina? ¿O en Chile? ¿Dónde están? Bueno, puede que los haya, pero donde hay es en donde están los pops de California. Entonces, sí, antivacunas hubo en todos los momentos, porque pero no relacionados directamente, relacionados con los derechos civiles, con la exclusión, con otras cosas. Pero bueno, sí que se vacunó a mucha gente durante la expedición Balmis, pero no como para decir 4 o 5 años después había otra epidemia y volvía a morirse gente, y volvía a ver que por eso vuelve Balmis, en 1800, para ver cuál es el estado de la vacunación. Y dice, qué desastre, María de Déu, Señor. Bueno, perdón, pero es que no disponemos de tiempo. Muchísimas gracias. En todo caso, se puede continuar leyendo y discutiendo de las vacunas en otro momento. Muchísimas gracias a los ponentes y paso la palabra a la presidenta que hará el acto de clausura. Bien, yo, para terminar, el profesor Barona me lo ha servido en bandeja. Mi intervención, porque hemos estado viendo cómo durante un periodo histórico muy importante la fusión entre las reales academias, la universidad, de hecho en esta Real Academia prácticamente ser académico era igual que ser catedrático de la Facultad de Medicina, eran las mismas personas y todos ellos en el Instituto Médico Valenciano estaban fusionados. Hoy día las competencias están muy repartidas y entonces hay que plantearse, como él decía, cuál es el papel entonces ahora de la Real Academia. Yo creo que esta Real Academia lo que está intentando es precisamente ser un foro para que todas las instituciones que tienen competencias en temas que tienen que ver con cualquier aspecto de la sanidad se reúnan. Y como ejemplo, pues les quiero anunciar, porque no ha dado tiempo de mandarlo todavía por correo, que el próximo jueves día 3, a instancias del Ayuntamiento, de la Consejería de Sanidad, Salud Pública y nosotros mismos vamos a tener una jornada sobre la actualidad de la listeriosis. Lo digo porque creo que ahora el papel de la academia es un poco el de aglutinar de alguna manera, aparte de que en su momento pueda también informar o hacer determinado tipo de informes, el aglutinar competencias que ahora están tan repartidas que tenemos que recurrir a todas ellas y que a lo mejor nuestro papel es ese, el de conciliar cuando se pueda, debatir siempre y si podemos llegar a acuerdos, pues mejor. Muchas gracias a todos por la asistencia a esta sesión. Muchas gracias a los que han hecho un esfuerzo por contarnos algo del pasado, pero que la historia está ahí para que no cometamos errores que a lo mejor ya se cometieron entonces y no sigamos haciéndolo. Muchas gracias a todos y les espero el próximo jueves, si es posible, para hablar de un tema que en estos momentos, que haya un tema mediático, desde luego es lo que está ocurriendo con la listeriosis a nivel de nuestro país. Muchas gracias.